Muy buenas tardes a todos, a los distinguidos asistentes a esta reunión, a esta 17ª conferencia que hemos organizado entre los grupos de Mexicanos por México y Movimiento por la Patria. A nombre de Movimiento por la Patria, les doy la bienvenida hoy, que es día 18, estoy en lo correcto, 18 de mayo de 2021, siendo las 7 de la tarde, unos minutitos más. Le doy la palabra para que les dé la bienvenida también a José Antonio Gómez Urquiza y a continuación él pasará el micrófono para hacer la presentación formal. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, José Antonio Crespo, y qué gusto, Mario Melgar, que estés con nosotros a nombre de Mexicanos por México, junto con Movimiento por la Patria. Estamos en este ciclo de conferencias con muchísimo éxito y con personajes muy brillantes. Muchas gracias. Y Paco Plancarte, te paso el micrófono para que... Muchas gracias, José Antonio Gómez Urquiza y José Antonio Crespo. Brevemente quiero yo solamente decir que estoy muy emocionado por tener a mi compañero de la preparatoria el día de hoy aquí con nosotros, al doctor Mario Melgar Adalid, gran amigo de la juventud y que ahora a través de los chats de las generaciones del Patria y concretamente hoy a través de Movimiento Ciudadano, pues vuelvo a reunirme con él. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muy bienvenido, mi querido Mario. Hará tu presentación formal nuestro compañero también de la preparatoria, Luis Samson. Adelante, Luis. Gracias, Paco. El doctor Mario Melgar Adalid es originario de México, Distrito Federal, y obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de la maestría en Administración Pública en la Universidad de Texas en Austin y su grado de doctor en Derecho le fue conferido por la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del despacho internacional Cachó Cavazos Newton LLP, con sede en la ciudad de San Antonio, Texas. Es profesor titular por oposición en la Facultad de Derecho desde 1973. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue rector de la Universidad Americana de Acapulco de 2008 a 2009 y actualmente es patrono general de dicha institución. Durante el año 2000 desempeñó el cargo de oficial mayor en la Secretaría de Salud. De 1995 a 1999 fue designado consejero de la Judicatura Federal, designado por el Senado de la República. En la UNAM, el doctor Melgar Adalid ocupó varios cargos administrativos. Fue abogado general, secretario general administrativo y coordinador de humanidades, y director de la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas, de 2001 a 2008. Previamente fungió como secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero, fue director general de Administración en la Secretaría de Salud y director de Incorporación y Revalidación de Estudios en la Secretaría de Educación. Ha publicado 5 libros, 2 traducciones y más de 100 artículos en libros, colectivos y revistas técnicas especializadas sobre temas jurídicos, educativos y de administración pública. Ha sido editorialista de los diarios Novedades, 1+1, Crónica y Reforma, y comentarista del Núcleo Radio 1000. Publica semanalmente la columna Puntos Suspensivos en el periódico Excelsior sobre temas de política y derecho internacional. Y sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Mario Melgar Adalid. Simplemente para decir que esta plática la hemos intitulado México y Estados Unidos, encrucijada política. Tienes la palabra, Mario Melgar Adalid. Muchas gracias, pues con relación a lo que acaba de comentar Luis Samson, mi compañero de prepa, si lo hubiera escuchado mi mamá, hubiera creído que todo era cierto y estaría muy orgullosa. Si mi papá hubiera estado presente, hubiera dicho que Luis verdaderamente exageró esta tarde.
En realidad debo darles las gracias en primer término a José Antonio Crespo de Movimiento por la Patria y también a José Gómez Urquiza de Mexicanos por México por la invitación para estar aquí. Me siento pues muy francamente emocionado porque en la pantalla veo caras que llevaba yo realmente mucho tiempo de no ver y que me traen recuerdos pues muy gratos. Me gustaría, en este momento veo algunos amigos de siempre que llevo muchos años de no ver, como Armando Zapico, como Francisco Manzano. Mis cuñadas están muy pendientes siempre de su cuñado, en fin. Es muy grato encontrarnos nuevamente y lo mismo señalo respecto al tan amable comentario de Paco Plancarte, que pues se ha vuelto un personaje de la política mexicana en estos tiempos tan convulsos. Lo admiro mucho, lo aprecio. Estoy a veces de acuerdo con él, a veces no, pero eso no obsta para que tengamos, como siempre, pues una amistad muy fraterna que ahora a través de este medio de comunicación nos podemos refrendar. El tema que me han encomendado y que me da gusto que haya sido por la circunstancia de que yo tengo ya muchos años de vivir en Estados Unidos y nunca he dejado de pensar ni de estar pendiente de lo que ocurre en México. Entonces haré una exposición primero de las características o la dimensión de los dos países para que se haga pues simplemente una referencia de cosas que todos conocemos, para después entrar ya propiamente al tema específico, que es lo que está pasando con el gobierno de México y el nuevo gobierno de Estados Unidos. ¿Nos conocemos con Estados Unidos? Pues naturalmente que sí nos conocemos. Creo que nosotros los conocemos a ellos mejor que nosotros, no obstante que ellos tienen un número muy importante de centros que estudian a México en las distintas universidades de los Estados Unidos. Nosotros en México, salvo un centro en la UNAM y alguna cosa que hace la Universidad de Guadalajara, no hay mucho interés por estudiar lo que está pasando en Estados Unidos, pero cada vez va a ser más importante. Tenemos 3.400, todo esto ya lo sabemos, pero creo que es importante recordarlo para tener el contexto. 3.400 kilómetros de frontera. Y antes del COVID, antes de la pandemia, había cruces de 1 millón diario, 1 millón de personas diariamente iban a Estados Unidos, sobre todo, y también venían de los Estados Unidos, pero más de aquí para allá, y 437,000 vehículos cruzaban diariamente la frontera. Esto se ha limitado porque los Estados Unidos pusieron una restricción a los ciudadanos mexicanos que no pueden llegar por tierra, solamente por avión. Aquí es interesante cómo empiezan a manejarse las diferencias de los países. Si nosotros tuviéramos una igualdad con los Estados Unidos, a esa decisión que ellos tomaron de no permitir el paso de mexicanos a los Estados Unidos, lo natural hubiera sido que la decisión fuera en el sentido de que tampoco los norteamericanos podrían venir a México simplemente por una razón de consistencia. Sin embargo, no lo hacemos así porque tenemos necesidades que ellos no tienen. La frontera de los dos países es muy impresionante. Se trata de 10 estados que son sus economías de los 10 estados, serían la cuarta economía mundial, después de los Estados Unidos, de China, de Japón y de Alemania, el quinto. Es decir, serían realmente pues toda una potencia en el mundo esos estados mexicanos con los estados de los Estados Unidos. En la economía bilateral, en 2015, fueron 532,000 millones los que tuvimos de comercio con los Estados Unidos
mucho más que los que Estados Unidos tiene con Japón, Alemania y Corea del Sur, que son unas potencias económicas. México compró 1.2 veces más las exportaciones de Estados Unidos a Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. No obstante, la dependencia de México es francamente total de los Estados Unidos. El 64% del comercio total que hace México lo hace con ese país. El 80% de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos. México es el tercer socio comercial, lleva el 14% del comercio total de Estados Unidos, pero ese tercer lugar no está muy lejos del segundo y del primero, porque China tiene, si México tiene 16%, China tiene el 16% y Canadá el 15.4%. Es decir, México estaría después de China y Canadá. La balanza mexicana es favorable a México por 60,000 millones de dólares. Y ese es un problema que tiene nuestro país, porque estamos amenazados con que un día ese flujo de productos mexicanos pudiera verse limitado, como sucedió cuando el presidente Trump tomó la decisión de amenazar con unos aranceles, e inmediatamente el gobierno mexicano, bueno, pues estuvo de acuerdo en que 25,000 efectivos de la Guardia Nacional se trasladaran a los estados fronterizos para limitar la migración de centroamericanos. 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen de los mexicanos. Y creo que hay, además de todo esto, algo que es un poco el eje de la plática que tengo con ustedes, del gusto de tener esta plática con ustedes, que es si hay una dependencia económica, si no habrá también, pienso yo, una dependencia emocional de los Estados Unidos. Si no estaremos nosotros pensando que ahí está el gigante, la potencia mundial, y que va a venir en un momento dado a salvarnos. Cada vez escucho yo más, sobre todo estando fuera, que muchos amigos y muchos conocidos y gentes que no son conocidas, y quienes escriben y quienes hablan en la radio, en la televisión, en los medios o en las redes sociales, están con una idea de que eventualmente Estados Unidos podría venir y salvar a México de los problemas que lo aquejan. No es algo nuevo, ya lo veremos más adelante. Pasó cuando ocurrió la guerra en 1847, en que había, bueno, pues un interés de algunos mexicanos porque no solamente anexaran los estados que anexaron, sino que dijeron, no, vénganse más al sur y ya de una vez nos volvemos un solo país. Eso fue real, eso fue cierto. Había en ese momento, cuando la invasión, algunas chicas mexicanas que atendían en bailes y en reuniones y en convivios a los soldados norteamericanos que estaban invadiendo el país. Pues se sentían encantadas de poder. Chicas de la Sociedad de Puebla, por ejemplo, organizaron algunas fiestas para celebrar la llegada de los invasores, cosa que, bueno, pues no deja de ser muy difícil. En la guerra del 47, tengo unos datos que muestran la actitud y la posición de los Estados Unidos. En la Cámara de Representantes se votó por la guerra con México después de una serie de escaramuzas que no se supo bien quién había invadido a quién, pero lo cierto es que fueron ellos quienes precisamente invadieron México. Tanto así que Abraham Lincoln, que todavía no era presidente, sino de la Cámara de Representantes, tuvo una frase que se ha vuelto célebre, que dijo, ¿dónde se derramó la sangre? Si la pregunta para saber quién había invadido a quién, pues había que encontrarla precisamente donde se había derramado la sangre, y naturalmente esto fue en territorio mexicano. Hubo una invasión inicial con pretextos de los Estados Unidos. En esto hay una frase, otra frase, en la que la voy a leer en inglés porque se entiende mejor que si intento traducir al español. Una frase de Lincoln, precisamente con relación a la guerra de México con Estados Unidos. Decía Lincoln, America knows how to crush
as well as how to expand. O sea, lo que los Estados Unidos querían en ese momento era expandirse y lograr un camino hacia el Pacífico. Y eso los convierte a ellos en la gran potencia que son actualmente, porque limitados por México, por la costa oeste hasta Oregón, era imposible que ellos pudieran acceder al Pacífico para la transportación de sus mercancías. O sea que para ellos la anexión de esos territorios era importantísima. En el Senado, en la Cámara de Representantes, 174 votaron a favor de la guerra y solo 14 en contra. Lo que ocurría en ese momento es que con la guerra iban ellos a garantizar que esos nuevos estados, como quedaban fuera del compromiso de Missouri, fueran estados esclavistas, como lo fue Texas, por ejemplo. Y entonces, bueno, en la lucha que había entre esclavistas y abolicionistas, la adquisición de territorios mexicanos les venía muy bien a los esclavistas. Entonces, esos 14 eran 14 soldados de la democracia, en contra de la esclavitud, y votaron en contra. En el Senado, la votación fue 40-2. Esto, bueno, pues nos da muy, muy claramente cuál era la posición de los Estados Unidos en ese momento, porque no podemos revisar la relación de México y Estados Unidos sin recordar que hubo esa guerra y sin recordar que hubo, bueno, pues una terrible desunión por parte de los mexicanos que nos llevó pues a una derrota y un fracaso. Los episodios pues son muy dolorosos, tanto así que si ustedes hacen una reflexión sobre cómo se enseña la historia en las escuelas mexicanas, cómo realmente este momento de la guerra con los Estados Unidos lo pasamos muy rápido porque nos duele mucho. Es decir, hay muy pocos investigadores que se hayan metido a estudiar realmente lo que pasó, porque es algo muy doloroso. Los episodios son el general Anaya diciéndole al general Scott cuando le pregunta dónde está el parque y le dice, si hubiera parque, ¿usted cree que estaría usted aquí? El parque no llegó por un problema, pues si no fue logístico, fue de corrupción, o fue de que se atoraron o qué sé yo. Los niños héroes, bueno, pues es otro episodio realmente que nos sentimos muy orgullosos, pero no deja de ser todo un fracaso militar y político. Esta idea de que ¿por qué no llegaron a anexarse todo México? Pues es realmente una desgracia para nuestro país que todavía se siga pensando esto. Y lo traigo a colación porque se escuchan voces que piensan que la crisis que está viviendo México, que no la podemos negar, la van a resolver los Estados Unidos. Hay un episodio que muestra la prepotencia de los Estados Unidos. Durante el gobierno del general Huerta, una vez que se deshizo del presidente Madero, con el apoyo del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Winston, o sea, ellos ayudaron al asesinato de Madero y Pino Suárez. Cuando el general Huerta tomó el poder, unos barcos de guerra norteamericanos llegaron a Veracruz en algunas maniobras, y entonces el general Huerta ordenó que se detuvieran a algunos marineros norteamericanos y los metieran a la cárcel. Esto indignó mucho al gobierno de los Estados Unidos, y entonces pidieron que hubiera una reparación consistente en que se hiciera un saludo con 21 cañonazos para que se lavara la afrenta que se había hecho con esos marineros. El general Huerta, curiosamente, un chacal, pero finalmente valiente, les dijo que no, que él no tronaba ningunos cañonazos por la disculpa, y que le hicieran como quisieran. Bueno, vino una invasión a Veracruz, hubo un bombardeo que todavía, cuando uno visita Veracruz, todavía se ven huellas del bombardeo de esa invasión en 14, y hubo cientos de muertos mexicanos. Esas son, bueno, un poco las
las relaciones, seguir adelante pues resulta ya sumamente complicado. Ese problema de Victoriano Huerta con los Estados Unidos ocurre justamente cuando está por estallar la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial salva a México, si no hubiera habido otra invasión. Más adelante, cuando la expropiación petrolera, la Segunda Guerra Mundial salva a México porque era francamente posible que hubiera una intervención norteamericana por la decisión que había tomado el presidente Lázaro Cárdenas, pero la guerra lo salva. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cómo van las relaciones o cómo van a ir o qué podemos esperar de las relaciones entre el presidente Biden y el presidente López Obrador? Bueno, para empezar, creo que las relaciones están muy frías, creo que hay razón para ello, y todo arranca cuando el presidente Biden toma posesión y hay un cierto júbilo en México y alegría y bueno, nos quitamos por una parte al sátrapa de Trump, que tan mal nos trató, y curiosamente a ese ánimo popular de alegría, pues resulta que el presidente se vuelve una persona ausente, ajeno, que decide no felicitar al candidato que gana, dando una razón francamente perturbadora y poco inteligente, porque da el ejemplo de que no lo quiere felicitar hasta que no sea formalmente electo el presidente, porque luego hay fraude. Esto genera en Estados Unidos, en el ánimo, me imagino yo, del presidente Biden, pues una molestia natural, porque en esos momentos el presidente Trump, ya todavía como presidente, estaba anunciando que había habido un fraude. De hecho, bueno, pues vimos lo que pasó con las hordas que llegaron al Capitolio precisamente por el fraude que pensaban que se había cometido. No hubo ningún fraude, pero esto del presidente mexicano diciendo que se esperaba para ver si no había fraude, pues fue realmente algo de intervencionista y de muy poca sensibilidad internacional. Yo creo que haberse tardado en felicitarlo, es un agravio, porque la vecindad pues es inevitable, o sea, son nuestros vecinos, ahí están, uno da un paso y puede estar en Estados Unidos y ellos dan un paso y pueden estar en México. Entonces, ese haberse tardado, hubo 3 mandatarios en el mundo que fueron los últimos en felicitarlo, el coreano, el de Corea del Norte y Putin. Se retuvieron y México con ellos, realmente sin sentido. Yo creo que no fue una descortesía mexicana, sino que es toda una estrategia por parte del presidente de México. Un poco el decirle que México, y lo ha estado manifestando cada vez que tiene oportunidad, que no va a cambiar el rumbo y que va a mantener pues las decisiones que ha tomado sin que los Estados Unidos puedan alterarla, porque quiere que se respete la soberanía nacional. Hay otro ingrediente también seguramente de molestia para el presidente Biden, que es toda esta absurda relación de López Obrador con el presidente Trump. Algo verdaderamente que la historia va a tener que reflejar en algún momento como una de las cosas más absurdas que pudo haber. Después de haber dicho que los mexicanos éramos violadores y que mandábamos a lo peor de nuestra gente a los Estados Unidos, y todo lo que dijo, que eran los narcotraficantes y demás, dice el presidente formalmente en reunión internacional en la Casa Blanca, que quiere agradecer el respeto con el que siempre nos ha tratado el presidente Trump. Realmente, pues es grave. Ahora, ¿cuáles son los temas o los puntos, digamos, que
generan esta relación con los Estados Unidos y que van a tener que estarse revisando a lo largo de los años que vienen. Creo que son, seguramente hay otros, pero creo que los más relevantes son el de energía, el tema laboral, la cooperación que debe haber en seguridad, el combate al crimen organizado, el medio ambiente y la migración. Voy a decir algo pues muy breve por cada uno de estos puntos. En el caso específico de la política energética, el presidente mexicano mandó una ley que ha causado mucho revuelo en México, que destruye la participación de la iniciativa privada en la generación de energías limpias. Cancela contratos para exploración de yacimientos petroleros en aguas profundas y revierte la rectoría al monopolio del Estado, algo que ya se había olvidado. Ya no estamos en 1938. El presidente López Obrador no es Cárdenas, ni México es el México de antes de la Segunda Guerra Mundial. Se avanzó como avanzó el mundo en una nueva estrategia y México quiere ir para atrás. Creo que esto va a generar, pues ha generado ya una preocupación, pero puede generar algunas medidas que afecten seriamente los mercados mexicanos, porque el uso de combustóleo y otros insumos que son muy contaminantes, pues para generar energía eléctrica, van en sentido contrario, en sentido inverso, al Acuerdo de París, en el que México formó parte. No nos olvidemos que Trump se salió del Acuerdo de París y una de las primeras decisiones de Biden fue regresar al Acuerdo de París para avanzar en el tema climático y de compromisos que se han establecido. Entonces, ahí estamos ya en un punto de complicación. Lo que el presidente López Obrador ha dicho es que se respete la soberanía nacional, pero nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, van a estar en todo su derecho de cuestionar el crecimiento de combustibles fósiles dentro del marco del nuevo tratado de México, Estados Unidos, Canadá, del TEMEC. Siempre tiene uno la tentación de decir del TLC, pero ya no se llama TLC, se llama TEMEC. Esto, bueno, pues va a ir en contra de la estrategia que tiene Biden de ir por energías limpias, al grado de que él canceló ya un oleoducto, el de Keystone, para preferir las energías renovables. En materia de seguridad, otro de los temas que van a ser realmente relevantes, nuevamente otra ley de López Obrador, en que en realidad reformas a la Ley de Seguridad Nacional, cambia las reglas de operación y de cooperación entre México y Estados Unidos. A raíz de la detención y luego de la liberación del general Cienfuegos, ustedes recordarán que pasó esto y que fue un episodio sumamente extraño, la decisión del Congreso mexicano, pues, que hace lo que quiere el presidente, es uno de sus brazos ejecutores, determinó pues que van a limitar la participación de agentes de la DEA y van a evitar también la cooperación de esos agentes de la DEA con los agentes mexicanos en sobre todo en la formación de inteligencia en la que ellos participan. Generalmente cuando hay la detención de un capo importante, deriva precisamente, bueno, del trabajo de inteligencia que han hecho en los Estados Unidos. Creo que en el caso del Chapo, que es de los más sonados, fue muy claro que ellos fueron quienes tenían los datos como para su localización y demás. Yo creo que la decisión de tomar, de limitar el trabajo de los agentes de la DEA, no es otra cosa que el presidente quiere tal vez congraciarse con el ejército mexicano, que quedó muy lastimado con la detención del general Cienfuegos. Es un asunto que vamos a tardar mucho tiempo en saber realmente qué es lo que pasó, si efectivamente
este general, pues de altísimo rango, nada menos que secretario de la Defensa, estaba involucrado con... son especulaciones, uno puede pensar que no era así, otros pueden pensar que sí, pero vamos a tener que esperar muchos años hasta que los papeles de ambos países puedan salir a la luz pública y ver realmente qué fue lo que pasó. En los asuntos laborales, bueno, ahí es muy claro que los demócratas que tienen mayoría en la Cámara de Representantes van a querer forzar a los sindicatos mexicanos a que se democraticen, a que hagan mucho más clara su selección de sus dirigentes. Y esto, bueno, seguramente va a ser un tema de complicación en México a lo largo del Tratado de Libre Comercio. Tema mucho más álgido, mucho más difícil, bueno, pues es el de la migración y el del arribo de centenares de miles de centroamericanos que cruzan por nuestro país en busca de Estados Unidos. El presidente Biden ya anunció que está por una regulación o legalización de cerca de 7 millones de mexicanos indocumentados, los llamados Dreamers, que son hijos de mexicanos que nacieron ya que no nacieron en Estados Unidos, perdón, que no son ciudadanos americanos, pero que han vivido ahí desde pequeños. Y algunos ya tienen, pues ya son jóvenes y algunos ya son personas adultas, pero viviendo siempre en las sombras porque nunca pudieron tener papeles. Entonces, él ha manifestado pues su idea de resolver este problema y eso, bueno, pues creo que puede ayudar mucho a la, por lo pronto, pues al que mexicanos vivan allá o vivan en México puedan tener una vida pues normal y legal y no estar sujetos, bueno, a las presiones de vivir en la sombra, como se dice. Hay todo un tema con la migración. Todavía no se sabe qué es realmente lo que va a pasar y cuál va a ser la política respecto de los migrantes centroamericanos que vienen cruzando por México. Guatemala ya determinó que no va a ser país seguro, entonces con eso los migrantes hondureños, por ejemplo, salvadoreños, ya no se pueden quedar en Guatemala esperando que se arreglen sus papeles, sino que todos van a venir a presionar a las fronteras mexicanas tratando de cruzar. ¿Qué hará México? Seguirá deteniéndolos, pues esto va en contra del sentido y del propósito humanitario que ha manifestado el actual gobierno y bueno, pues se podría volver en un gobierno de centroamericanos, olvidándose, bueno, pues de la solidaridad latinoamericana. No hay que minimizar la importancia que tiene el envío de miles de millones de dólares por parte de los migrantes mexicanos a México. Es realmente un respiro importantísimo para el país, para las familias que reciben el dinero, para las comunidades donde se reciben estos dineros. Estamos hablando de 40,000 millones de dólares y con eso, bueno, pues es la principal fuente de divisas para México. Entonces, la respuesta que ha dado el gobierno, y por eso el presidente López Obrador se refiere a cada momento a las remesas y a la grandiosa participación que tienen los migrantes, cuando en realidad, bueno, es una desgracia porque se tuvieron que ir, tuvieron que dejar a nuestro país, se volvieron gentes productivas en los Estados Unidos y nosotros no tuvimos la capacidad de retenerlos y que trabajaran para México. Pero lo que ha planteado, que a mí me parece que es perversa sería la palabra, que ese banco de bienestar que está creando el gobierno, y que no sé si ustedes hayan viajado por el país, pero yo hice el otro día un viaje por el estado de Guerrero, cruzando Michoacán, y me encontré con algunas instalaciones modernas, totalmente desocupadas, recién hechas,
que tenían un anuncio de que iban a ser Banco de Bienestar. Todavía no hay nada, simplemente se trata de la infraestructura. Creo que las está haciendo el ejército, pero va a haber no sé cuántos, pero muchos bancos del bienestar por todo el país. Y la idea que se tiene es que en el ideario político de la Cuarta Transformación, las remesas se vayan a manejar a través de estos bancos del bienestar. Y entonces, bueno, el gobierno va a tener ahí un control de algo tan importante como 40,000 millones de pesos. Hay en la, digamos, relación una falta todavía porque los Estados Unidos no han nombrado embajador o embajadora. México nombró a Esteban Moctezuma, que ha sido un político que ha andado por muchas partes, ha sido senador, fue secretario de Gobernación, después fue secretario de Educación y no tenía ninguna experiencia diplomática, pero tampoco es necesario porque muchos de los embajadores mexicanos en los Estados Unidos no eran embajadores de carrera. Aquí lo interesante es que sustituyó a la embajadora Bárcena, me parece que es el nombre, si no me falla la memoria, que entiendo que hubo algún conflicto con el secretario de Relaciones Exteriores y que por eso salió. La explicación también es que ella había sido la embajadora con el presidente Trump y que entonces, bueno, al irse Trump ya tendría que venir otra persona. Sin embargo, esto tiene una cola porque un escritor, Díaz Canet, que es embajador también, ha estado, es el tío de ella y ha estado siendo sumamente crítico del gobierno, del gobierno actual, lo cual me da la indicación de que ahí hay un rompimiento y que, bueno, pues eso está generando un problema. Voy casi a cerrar con un vaticinio de lo que podría ocurrir en el 6 de junio y eventualmente, bueno, pues si hubiera la posibilidad de escuchar algún comentario, alguna pregunta, estaría yo encantado de participar. El 6 de junio, bueno, pues ya está muy cerca, ya viene, y yo he visualizado 3 escenarios posibles. Digo que tampoco crean que es una gran contribución y un descubrimiento mayor, porque es lo que todo el mundo estamos pensando en estos días. El primero es que AMLO, el gobierno de AMLO, mantiene su supermayoría en el Congreso. Sí, nos olvidamos ahorita de los gobernadores, que son muy importantes, de los presidentes municipales, que son sumamente importantes localmente, de los congresos que también se van a cambiar, y nos concentramos simplemente en la Cámara de Diputados, que va a ser crucial para los próximos años. Entonces, en ese escenario, gana y tiene una supermayoría, se vuelve absolutamente radical el gobierno y deja esto que ha sido radical, pero únicamente en la retórica. Sí, hemos visto un presidente que ataca a todo mundo, que critica y que insulta a personas que no tiene por qué hacerlo. Bueno, y la lista es realmente enorme. A funcionarios de los órganos constitucionales autónomos, a los jueces, a personas que no le caen bien, a periodistas, pero es exclusivamente retórico, es decir, solamente no ha hecho nada concreto, sino nada más pues amenazar con la palabra. Sin embargo, cuando tenga ya la mayoría, la preocupación que tiene porque los jueces federales, al conceder amparos cada vez más, no lo dejan llevar adelante su reforma antienergética, es decir, ir la contrarreforma y regresar al pasado, lo llevaría, pienso yo, a la idea de una nueva constitución. Y qué más que una nueva constitución, quien quiere ser como Benito Juárez, tanto así que él, su 4T es la pretensión de entrar a la historia como el cuarto generador, la independencia, después la reforma con Benito Juárez, después la revolución con Francisco y Madero, y pues nada menos que la cuarta transformación con López Obrador. Entonces, esa idea que él tiene de llevar a una cuarta transformación
no se podría entender si no hay una nueva constitución. Y eso, bueno, pues ahí probablemente podría él ya decidir y definir todo lo que quiere hacer sin que los jueces tuvieran, o el Poder Judicial tuviera algo que decir. Creo que un poco en este sentido, la pretensión de que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se pueda quedar 2 años, va en este sentido. Es decir, tener ahí a alguien que responda fielmente y que a mí en lo personal me parece absolutamente increíble que una persona como Saldívar, yo tuve pues manera de conocerlo profesional y amistosamente, y podría yo señalar que es un hombre, puedo señalar que es un hombre absolutamente íntegro y que creo que está en una encrucijada. En fin, ese es otro tema interesante. Pero creo que el presidente iría por una nueva constitución. El otro día señaló que va a cambiar ya, que va a acabar con el INE, con el Instituto Nacional Electoral. Y entonces tiene una idea muy chistosa de los organismos, porque así como hay un instituto para devolverle al pueblo lo robado, no sé qué, está pensando en un nuevo instituto que se llama Instituto del Pueblo para organizar comicios austeros y transparentes. O sea que va a resolver o va a cambiar el INE por este nuevo instituto. Ese es el primer escenario. El segundo es que gane la mayoría absoluta, pero no la necesaria como para modificar la Constitución, es decir, que se quede con la mitad más algunos otros diputados. Estoy hablando de Morena junto con los partidos que le son afines. En este escenario, el presidente no puede cambiar la Constitución, no le dan los votos de 2/3 partes para llevar adelante una reforma constitucional. Pero se volvería realmente muy activista, estaría trabajando muy duro y además tendría con Morena y sus aliados en el Congreso la posibilidad de que el presupuesto, que pues es un instrumento central de la política, que el presupuesto lo sigue él controlando, con lo cual llevaría adelante pues todas estas cosas que ha propuesto de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, del Transísmico. Entonces, esos proyectos que son el sello de su gobierno, podría llevarlos adelante si gana de manera absoluta. ¿Qué pasaría si pierde la mayoría y pues simplemente la oposición le gana y ya no llega a la mayoría como para poder tomar decisiones? Bueno, vendría una situación realmente de mucha tensión política, porque habría una colisión entre el ejército entre el ejecutivo, perdón, no el ejército, entre el ejecutivo, entre el presidente y el Congreso. Habría un Congreso opositor, este Congreso opositor no permitiría que pasaran las reformas que él quiere proponer. Lo que le quedaría al presidente, lo que le quedaría a AMLO, es lo que le ha sucedido a otros líderes populistas que pierden el Congreso y que entonces lo que hacen es que con el populismo acuden al pueblo o en nombre de lo que ellos llaman el pueblo, van a enfrentar al Congreso. Es decir, le van a decir al Congreso, pues tú tendrás mucha representación, pero esta representación de millones de personas que están en las plazas públicas o que están a favor de lo que yo quiero proponer, van por encima de lo que tú estás planteando. Sí puede haber ahí un problema realmente muy, muy serio, pero tendría una serie de ventajas realmente muy notables. Si se llega a ganar la mayoría, la oposición llega a ganar la mayoría, por lo pronto los proyectos que están en marcha se van a cancelar. Sí, ya no habría refinerías, ni Tren Maya, ni Transísmico, ni el aeropuerto. Bueno, el aeropuerto a lo mejor se tiene que terminar, pero esos proyectos faraónicos que ha planteado, el Congreso ya no lo aprobaría porque el Congreso tiene la facultad, la Cámara de Diputados tiene la facultad de definir el presupuesto. Y lo que sucedería entonces es que no solamente no se aprobaría el dinero,
sino que vendría algo muy importante para México, que es el control y la revisión de los gastos que ha hecho el gobierno, porque en este momento no hay absolutamente ninguna auditoría. Las auditorías que podría hacer la Cámara de Diputados están canceladas porque pues, es un brazo de AMLO. Las revisiones que podría hacer el órgano de control, la antigua Contraloría, que ahora se llama la Secretaría de la Administración, no me acuerdo el nombre, estoy como Peña Nieto, que se le olvidaban los nombres, pero ese no me lo sé, pero es lo que era la Secretaría de la Contraloría. Pues no han hecho nada, ni han revisado nada, y el presidente puede hacer y gastar todo lo que le interese. Entonces, bueno, pues con estos tres escenarios, me parece que pues sería conveniente que cada uno de nosotros estimara en dónde se va a quedar y qué es lo que va a pasar. Y entonces se hace un buen ejercicio de prospectiva. Yo en lo personal creo que el escenario que va a surgir es el del medio. Yo creo que va a ganar una mayoría en el Congreso sin que sea una mayoría absoluta y que, en mi opinión, ese escenario es del 60%. Y los otros dos, el 20% de que gane todo absolutamente o el 20% de que pierda todo, tendrían un porcentaje de 20% para juntar el 100%. Claro que hay una cosa que es muy importante y que eso se puede decir el día de hoy, pero no sabemos lo que va a pasar mañana o dentro de una semana. Si yo tuviera que hacer un vaticinio, me parece que el presidente lo que va a tener que hacer antes de las elecciones es dar un golpe muy dramático para revertir, digamos, toda esta pues ola de críticas que ha surgido y que, bueno, pues cada vez es mayor y que es un creciente descontento. Lo de la línea 12, bueno, me parece que va a afectarle mucho, no sé qué tanto hasta ese momento, porque todavía falta un mes y pueden pasar todavía muchas otras cosas, pero sí creo que tenemos que esperar que va a haber un golpe de timón muy fuerte. Salinas hizo el quinazo y entonces cambió ahí muchas de las cosas. Yo les quiero recomendar, si les interesa el tema, un magnífico artículo de Francisco Martín Moreno que publicó hoy el periódico Reforma. Yo hablé en la mañana con él y le dije que me iba a fusilar lo que él decía. No lo he hecho todavía porque me pareció que no era muy amable. Me dijo que podía hacer lo que yo quisiera, que estábamos en la misma, pero es un artículo que se los recomiendo, que en pocas palabras plantea que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, va a venir a ver al presidente López Obrador. Fíjense nada más qué cosas. El 7 y el 8 de junio. Es decir, va a venir exactamente después de la elección. Entonces, el escenario es realmente interesante y creo que habría que quitarse el sombrero frente a la estrategia política de los Estados Unidos. ¿Por qué no viene antes? Porque claro, si viene antes, pues esto simplemente le representa al presidente pues un golpe de timón importantísimo, que venga la vicepresidenta de Estados Unidos a verme antes de las elecciones, pero pues los americanos no se dieron cuenta. Digo, es evidente que por alguna razón específica quiere estar aquí la vicepresidenta el día 7. Si pierde AMLO, va a ser muy difícil que la va a recibir en Palacio Nacional. Va a ser muy difícil que, teniéndola en Palacio, vaya a estar diciendo que el INE robó las elecciones y que lo va a destruir y que Córdoba es un no sé qué. Entonces, realmente el tema va a ser de mucho interés y es lo que plantea el artículo de Martín Moreno, en donde hace una serie de preguntas de las cosas que él imagina que viene Kamala Harris a decirle al
al presidente López Obrador. Viene a decirle que eventualmente podría haber aranceles como los que propuso Trump. Si las cosas se ponen muy duras, pues ya saben el caminito, porque como nos doblaron en esa ocasión, pues ya saben que nada más nos dicen aranceles 25% y vamos a hacer lo que ellos digan. Seguramente le va a decir que el PIB, el Producto Interno Bruto del país, se desplomó 9% y que eso va a generar mayor pobreza en el país y que esa pobreza va a generar que más mexicanos quieran cruzar a los Estados Unidos. Con la crisis de centroamericanos, mediáticamente nos hemos olvidado que los mexicanos siguen llegando a Estados Unidos. Sí, pensamos que ya nada más son hondureños y guatemaltecos y salvadoreños, pero hay un número creciente de mexicanos que intenta llegar a Estados Unidos. Y eso, bueno, a ellos les preocupa enormemente. Seguramente le dirá, dice Martín Moreno, que los terroristas son equiparables que los narcos son equiparables a los terroristas y que siendo así, la ley de los patriotas, de Patriot Act de los Estados Unidos, le va a permitir a ese gobierno perseguir a los narcos mexicanos en territorio mexicano. Sí, tendrían desde su propia legislación la capacidad porque los consideran terroristas. Le va a decir, seguramente, dice Martín Moreno, que se genere una frontera segura porque las fronteras mexicanas son absolutamente la tierra de nadie. Ya estar en Nuevo Laredo es como entrar al infierno, o sea, es una inseguridad y una violencia como ocurre prácticamente en todas las fronteras mexicanas, y no nos olvidemos que esos conglomerados, esos centros urbanos de Estados Unidos y de México son centros que se complementan y que han colaborado durante muchísimos años económicamente, socialmente. Las gentes se cruzan para hacer compras, para estudiar, para curarse, para divertirse, y que eso ya no está pasando porque México está sumamente inseguro. No es una casualidad que a las 24 horas de que terminen las elecciones en México esté aquí la vicepresidenta de Estados Unidos. Con eso, bueno, pues yo concluyo con mi presentación. Si hubiera algunas preguntas o hubiera algún comentario, trataría yo si son preguntas, de contestarlas. Y nuevamente, pues, decirles que me da mucho gusto. Estoy pues muy contento porque estoy viendo que somos 68 participantes, o sea que pues es todo un salón como los de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, Mario Melgar. José Antonio Gómez Urquiza o Gabriel Molina van a leer algunas inquietudes, algunas preguntas que se han exteriorizado en el chat. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, una de ellas, de José Luis Espinosa, prácticamente ya quedó contestada sobre la visita de Kamala Harris a México, la anterior, y el regreso el día 7, el día 8. Es posible que si el escenario no le es favorable al presidente, alegue fraude, y eso pues va a servir también de acicate y de freno si es que está aquí la vicepresidenta. Es un tema importantísimo. Sí, yo creo que los americanos están mostrando que tienen, cosa que no es frecuente en la política de los Estados Unidos porque son muy bruscos, sino que están mostrando mucha sensibilidad, y también están mostrando que a Biden no le cae bien López Obrador, ni le cae bien, ha sido muy reacio siempre Biden con México. Yo recuerdo que en el Tratado de Libre Comercio fue, no sé si el último, pero uno de los últimos senadores en firmar. Siempre tuvo mucha reticencia, estaba muy en contra
por el tema laboral, criticó mucho el Tratado de Libre Comercio en aquel momento, en 94, y ha sido, bueno, pues muy crítico. Le molestó muchísimo la recepción que le hizo el presidente Peña Nieto a Trump siendo candidato, porque curiosamente esa visita que le hizo a Los Pinos fue el punto de arranque del éxito de su campaña. Él iba de bajada y cuando lo vieron, es decir, cuando el público se dio cuenta de que podía estar frente a un jefe de Estado en otro país y mostrarse como se mostró, tan prepotente y luego después de esa visita, en la tarde, arremeter otra vez contra los mexicanos en Estados Unidos, fue lo que disparó, y eso entiendo que fue para Biden algo inadecuado. Y yo creo que como decimos en México, en su corazoncito, pues le debe haber caído gordísimo que el vecino no lo felicitara. O sea, ¿cómo es? Es decir, es inconcebible que hubiera dado esa respuesta, que se haya retirado. Y bueno, y ya una muestra fue en una cumbre reciente, cuando el presidente mexicano estaba hablando, él se paró estaba hablando en una mesa, en un chat como este que tenemos nosotros, y abandonó el sitio. Es decir, dejó al presidente mexicano que hablara sin que él lo escuchara. Y esas cosas no son casuales ni son fortuitas. Es decir, se hizo con toda la intención de que no quería escuchar lo que el presidente estaba planteando. Además que ya no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, pero de estas cosas muy absurdas que estaban hablando del cambio climático, y él creo que se refirió a un partido de béisbol o cosas así. Es una cosa muy, muy extraña. Digo, lo estoy llevando al extremo, pero habló de otra cosa cuando no venía al caso, y el presidente Biden se fue. Entonces creo que lo midieron muy bien. Dice, va a haber elecciones, bueno, pues hay que ir inmediatamente después para ver qué puede pasar. Así es. Pepe. Gabriel, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Mario Melgar. Soy Gabriel Molina. Y bueno, la siguiente pregunta, yo mismo la estoy formulando en el chat, porque es una pregunta que nos hemos hecho en Mexicanos por México, y es un poco pesimista. Es ante el peor de los escenarios. El peor de los escenarios, sabiendo que este señor puede hacer cosas inesperadas, como no ir a presentar sus condolencias a los del metro, etcétera. Y pensando en el escenario de que este señor le vaya mal en las elecciones y que por eso haga un autogolpe de Estado, algo que le tomó a Chávez 4 años, lo haría en 2. Y este autogolpe para disolver el Congreso y tomar el poder absoluto, claro, es un escenario muy negativo y tal vez no tan probable, pero bueno, ante ese escenario, sabemos que el presidente se siente fortalecido por tener comprado al ejército, a los altos mandos del ejército. Sin embargo, también sabemos que la DEA tiene información privilegiada sobre esos altos mandos, y la prueba es la detención del general Cienfuegos. O sea, deben tener mucha información de qué está pasando en el tráfico de drogas y la participación de nuestro ejército. Entonces, la pregunta es que si tú crees que pudiera el gobierno de los Estados Unidos obligar al ejército mexicano a darle la espalda a AMLO ante la posible detención de esos altos mandos por pruebas de tráfico de drogas, sobre todo si se declarara un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos el tráfico de drogas y que pudieran intervenir. Estoy hablando de algo muy negativo, de que intervinieran los americanos aquí. Y esta pregunta surge por lo que dijiste al principio de que pues estamos pensando que nos van a venir a ayudar y que qué tanto se van a meter, qué tanto no. Y bueno, pues somos su patio trasero y sí les preocupa, ¿no? Entonces la pregunta es esa: ¿crees tú que pudieran en un momento dado el ejército volteársele al presidente como sucedió en Bolivia con Evo Morales? Bueno, pues es un escenario realmente catastrófico. Yo creo que el ejército mexicano, independientemente de lo que han sido los puntos negros, es un ejército totalmente institucional, tanto así, bueno, pues que hemos tenido durante tantos años pues estabilidad política, independientemente de los problemas que hay. Nunca ha habido la preocupación de que viniera una sonada militar, y eso como ha sucedido en otros países. Eso no quiere decir que no pueda suceder, pero yo tengo confianza en que
los miembros del ejército mexicano van a estar cumpliendo con su deber y que estas dádivas que se les han dado no tienen absolutamente, sí, no los van a comprar porque les permitan hacer un aeropuerto y ganar ahí las comisiones y las licitaciones que tengan que hacer o por todos los encargos que les hagan. De hecho, yo creo que los militares serios deben estar realmente muy preocupados de que utilicen al ejército mexicano, incluso como meseros muchas veces. Están sirviéndole la comida a las gentes que acompañan al presidente en sus giras, están cuidando los coches, en fin, los han desnaturalizado de la función que tienen. Yo creo que los Estados Unidos están demasiado ocupados con sus propios problemas como para estar pensando en si van o no a resolver el problema mexicano. O sea, no es su problema. Estamos realmente muy lejos de su ánimo. Yo creo que ellos pueden resolver esta parte regional con Canadá. Lo hacen muy fácilmente. Si ustedes cruzan la frontera de Canadá con Estados Unidos, van a ver una fila que dice todas las nacionalidades por aquí, americanos y canadienses por acá. ¿Por qué nunca se ha pensado que los mexicanos podríamos estar ahí cuando formamos parte de la misma región y del mismo tratado? En fin, ellos tienen esa parte resuelta y tienen muchos problemas internos. Los problemas que los aquejan no se ven porque es un país muy grande y muy rico, pero hay problemas muy serios de seguridad interior, de drogas, un problema terrible de drogas, el problema de las armas, los tiene también de cabeza porque son muchos ya los incidentes de muertos por el uso de armas que se pueden adquirir como si fueran pelotas de béisbol o de tenis. O sea, yo creo que problemas como el de México palidecen frente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Israel y Palestina. Ese tipo de problemas creo que les puede preocupar mucho, pero si en México el presidente saluda a la mamá del Chapo, realmente les tiene sin cuidado. Es decir, yo tengo la impresión de que no intervendría. Ahora, en un escenario tan catastrófico, pues realmente si hay un golpe de estado de esa naturaleza, no creo que fueran a hacerlo de manera tan burda. Si el presidente gana las elecciones en una mayoría en el 6 de junio, estamos ciertamente frente a la posibilidad de que, así como va a adelantar el ejercicio de la presidencia de la Corte con Saldívar, él pueda decir que pues entre la pandemia, 2 años de complicaciones y demás, extiende no se reelige, sino que simplemente extiende el mandato. Y teniendo al Congreso de su parte, va a poder hacerlo, sobre todo si cambian la Constitución, y lo va a hacer sin necesidad de hacer ninguna otra gestión, y me parece que el ejército, en ese caso específico, no intervendría. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero sí, realmente sería una catástrofe, o sea, sería un caso de catástrofe mundial, diría yo. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Luis Sampson. ¿Cómo se ha afectado el comercio y la inversión a raíz de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la cervecería Constellations en Baja California? ¿Qué tanto ha afectado la relación México-Estados Unidos? Bueno, yo creo que yo no estoy muy enterado de las cifras económicas, no las conozco para no inventar. Creo que ha sido más un efecto mediático de preocupación. Lo último del aeropuerto lo leí, me parece que ayer, y es que va a ser muy difícil que
mantenga en los aeropuertos mexicanos en este momento un nivel específico, sino que los quieren degradar porque no tienen suficientes operadores. Parece que hay un conflicto muy serio entre los operadores del aeropuerto de Santa Lucía, que son militares, con los operadores civiles, y que las agencias que hacen estas clasificaciones de si un aeropuerto es grado 1 o grado 2, que son muy importantes porque en aeropuertos de grado 2 me imagino que ciertas líneas están impedidas de volar, entonces afectaría muchísimo al turismo y a la relación de vuelos. Eso es lo último que yo sé. En cuanto a la cervecería, pues fue muy sonoro lo que ocurrió allá en Baja California, pero no tengo datos específicos de si esto vaya a determinar que se vayan o no. Hay muchos rumores. Yo vivo en una ciudad pequeña que es, bueno, en una ciudad media como San Antonio, en donde hay una llegada impresionante de familias mexicanas, sobre todo de Monterrey, de la Ciudad de México, curiosamente de lugares como Acapulco, por ejemplo. Entonces, me decía el cónsul que hay 90,000 familias registradas. Estas son las familias que deciden ir al consulado y dar sus datos. Yo tengo 21 años aquí y nunca he ido al consulado. Me imagino que hay muchos otros mexicanos que no han hecho esto. Pero 90,000 personas registradas, si una familia son, vamos a poner que sea un medio de 3, estamos hablando de 270,000 personas que están viviendo en los Estados Unidos y que dejaron México por alguna razón. Aquí les va muy mal con los negocios porque se los transan, los bancos les dan crédito a los mexicanos cuando ven que tienen alguna garantía inmobiliaria en México y obtienen dinero muy fácilmente y inmediatamente, bueno, pues ahora sí que al shopping de coches y de casas y muchos tienen que regresar porque les va muy mal, pero el éxodo es tremendo. Y la experiencia que yo tengo a través del despacho donde trabajo es que cada vez es mayor el número de mexicanos que vienen a crear una empresa, a formar algún negocio, porque además eso es lo que les permite tener, bueno, pues una situación migratoria legal y no estar sujetos, bueno, pues al problema de una deportación que se vuelve muy complicada. Muy bien, muchas gracias, Mario. Hay una otra pregunta de Ángeles Ambía. Bueno, es un comentario y una pregunta. El primer comentario se refiere a Biden y supongo que se refiere a las preferencias electorales. Dice, sí, se levantó Biden porque mezcló el cambio climático con la migración. Eso recuerdo, dice Ángeles. Y luego te pregunta, tengo la idea de que las elecciones limpias son parte de un acuerdo de Estados Unidos con México. ¿Eso es verdad? ¿Las elecciones limpias? Que sí, que las elecciones limpias son, supongo que las mexicanas, son una parte de un acuerdo entre Estados Unidos y México. No, o sea, que sean parte de un acuerdo específico, de un tratado, en fin, de un convenio, yo podría señalar que no. Las elecciones limpias son indispensables pues para que haya una categoría de país civilizado y democrático, que es lo que a Estados Unidos le ha preocupado históricamente. No les gustan las dictaduras, no les gustan pero se abstienen de intervenir. Una intervención de Estados Unidos en un país como México es algo casi inimaginable en el escenario actual. Es decir, no lo hicieron en Cuba, no lo hicieron en Nicaragua, que era un país mucho más pequeño y más sencillo, no lo han hecho en Venezuela. Realmente no vería yo que eso ocurriera, pero no hay un tratado así que obligue a México a llevar elecciones limpias ni nada. Es más que nada un asunto de solvencia política. Claro. Gracias. José Antonio Crespo, no hay más preguntas en el chat. No sé si quieras abrir alguna pregunta directa de alguno de los participantes.
Vamos a invitar a los participantes a esta conferencia que si tienen interés y gustaran hacer directamente la pregunta, que levante la mano. Hay personas aquí que yo considero que tienen bastante conocimiento y tienen opiniones bastante bien formadas en relación a algunos tópicos que hemos estado escuchando por parte de Mario Melgar. Aquí hay algunos abogados, aquí hay personas que radican en Estados Unidos, lo sé, que podrán tener su opinión respecto a lo que aquí se ha dicho. ¿Alguien de ustedes quiere levantar la mano y opinar en este sentido? A mí, en lo particular, me llama la atención algunas de las aseveraciones que nos dice Mario Melgar, como que a los mexicanos allá no se nos da demasiada importancia y mucho menos a lo que ocurre en nuestra política y en nuestras preocupaciones. Siento yo que están más preocupados, como bien lo dice Mario, por sus problemas internos, por su economía interna, pero pues de alguna manera México es un país que tiene la mayor parte de sus exportaciones dirigidas a Estados Unidos y también Estados Unidos están interesados en vender hacia México. Yo creo que estos asuntos que de alguna manera menosprecia, si no, dímelo Melgar, Mario Melgar, estos arranques que califica Mario como meros comentarios o bravatas o cuestiones que se refieren solamente a la retórica, allá no le dan importancia. Yo creo que cualquier giro que pudiera tener México en su política, especialmente si eso significara la posibilidad de cambiar la Constitución, la posibilidad de defender una llamada soberanía que para mi gusto pues son términos pues ya anacrónicos. Hoy en día hablar de soberanía pues es un término romántico en un país, en un mundo que vivimos totalmente globalizado. No podemos estar cerrados a lo que pasa en el mundo. Y siendo sus vecinos inmediatos, pues yo creo que sí, deberían preocuparse o no es así, Mario. Yo creo que están todavía en un momento en el que la preocupación de sus propios asuntos y problemas es mayor que la que les podría generar al lado de la frontera. Si todavía no está afectando, creo yo, socialmente. Debo de decirles, hago un paréntesis para decirles que Mario, mi hijo, hizo un doctorado en Barcelona en Derecho Internacional y me acaba de decir que estoy equivocado y que naturalmente que hay tratados en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, sobre elecciones limpias. Entonces, bueno, simplemente admito mi ignorancia sobre el particular y le agradezco a Mario que me haya hecho esta reflexión que comparto con ustedes, y quien tenga interés, bueno, pues puede encontrar los tratados de la OEA. Yo por lo pronto, cuando tenga un rato, los voy a buscar para cubrir esa laguna. Lo siento. Pepe, pues la verdad es que uno esperaría que hubiera esa preocupación, pero también habría que entender que una intromisión excesiva por parte de los Estados Unidos lo único que haría es fortalecer al régimen actual. Sí, hemos perdido esta idea que, pues creo que con la que Paco Plancarte y Luis vivimos cuando éramos jóvenes, de pensar que el enemigo natural de México eran los Estados Unidos. Yo creo que esa sensación, esa idea,
de que eran nuestros enemigos y eran los que nos habían quitado el territorio, se ha perdido porque hay 35 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Es realmente impresionante la presencia mexicana y hemos perdido también esa animadversión a lo norteamericano. Es decir, como que hemos encontrado una manera de colaboración y de trabajo, pero eso me lleva a pensar que para el presidente de la República una crítica del presidente de Estados Unidos le viene como anillo al dedo, como dice él. Sí, porque todo lo maneja en términos de réditos políticos, ¿no? Entonces, un poco toda esta idea de hablar de soberanía cuando entró Biden y de mostrarse muy apegado a los principios de la política internacional mexicana y a los principios que establece la Constitución, pues no era otra cosa que estarse mostrando como alguien que tiene los tamaños como para enfrentarse a Estados Unidos. Entonces, habría que tomarlo con calma, pero en el escenario actual de cómo se presentan las cosas, yo no veo todavía un momento de catástrofe para México. Si la estamos pasando mal, el 6 de junio va a ser crucial y el resultado de la Cámara va a ser muy importante. Ese resultado va a ser muy importante, pero tú pronosticas prácticamente que las cosas van a quedar igual cuando hablas de que Morena conservará un 60% de las curules. Sí, lo que pasa es que la unión de los partidos afines y particularmente del Verde, que es un partido pues realmente de vergüenza, puede estar con quien vaya a estar, genera, bueno, pues esta idea de que va a ser muy difícil quitarles la mayoría. Ese es el pronóstico que yo veo, pero bueno, eso es el día de hoy. No sabemos qué vaya a pasar todavía. Han pasado tantas cosas, ¿no? Falta todavía 3 semanas, Paco. ¿Sí? Armando García Zapico. Pausada. ¿Quieres abrir tu micrófono, Armando Zapico, si eres tan amable, para externar tu pregunta o tu comentario? Mario, muchos años de haber estado juntos, peleando con tus coches arriba de las canchas de ping-pong en el Patria. Sobre el tema, hoy leyendo el periódico El País Español, hace un reporte de lo que ellos creen cómo va a estar la votación. Habla que Morena va a obtener 230 escaños. De 256 que tiene hoy, va solamente a obtener 230. No llega a la mayoría simple. El Partido Verde, que hoy cuenta con 11 escaños, va a subir a 53 escaños. Va a ser su gran aliado de Morena. En cambio, el PT, que tiene 46 hoy, va a bajar a 32. De parte del PRI, PRD y PAN y Movimiento Ciudadano quedarían en esta forma. El PRI tiene 48, subiría a 82. El PAN, que tiene 77, solamente subiría 2 a 79. El PRD tiene 14, bajaría a 12. Y el gran perdedor, que es Movimiento Ciudadano, de 25, bajaría a 12. En esta forma quedaría la mayoría simple en manos, la perdería la mayoría simple Morena, y pues es muy halagüeño escuchar estos datos, pero como tú dices, faltan muchos días y la decisión está en manos de los que vayamos a votar. Así es, Armando. Bueno, el artículo del País es realmente creo yo que es el único ejercicio serio que se ha dado hasta este momento. Fíjense que no hemos visto encuestas serias. Todo el mundo está con mucho cuidado de pronunciarse. Y es que
el poder atemoriza. O sea, esta sensación que hay de que alguien puede ir a la cárcel con o sin razón, pues genera mucha preocupación en muchas gentes. Entonces, yo esperaría que las casas que hacen encuestas se pongan ya las pilas y empecemos a ver otros ejercicios. Sin embargo, no se olviden que ha habido muchas encuestas que se equivocan, muchas encuestas muy bien hechas que terminan con un resultado adverso. Y son esas encuestas, pues la fotografía de un momento dado, como dice Armando. Eso puede ocurrir el día de hoy, pero no sabemos qué pase dentro de una semana. En fin, es muy llamativo que el presidente, a pesar de todas estas cosas que suceden, sigue teniendo una aceptación pues muy importante, y también que ha logrado meterse a la elección. Es decir, la gente ya no está votando por el diputado fulano de tal o por el diputado del Movimiento Ciudadano. En realidad los votos que vamos a emitir el 6 de junio son a favor o en contra de López Obrador. Y eso creo que fue un éxito que él pudo lograr, porque a la gente ya no le importa ni siquiera quién es, sino le importa de qué partido es, para darle la mayoría o para quitársela. Una cosa realmente muy extraña. Los nombres de los diputados es lo de menos. O sea, a nadie le importa eso. Sin embargo, parece ser que existe en la percepción general que no necesariamente se identifica al presidente López Obrador con el partido Morena. La gente está empezando a darse cuenta, les está cayendo el 20, como coloquialmente decimos, de que los resultados logrados por Morena dejan mucho que desear en relación a lo prometido y sobre todo a esa esperanza que a este paso se está eternizando. La gente pues también se cansará, no va a vivir eternamente en la esperanza. Por otro lado, y cambiando un poco del tema, pero dado que tú tienes experiencia en estos aspectos, en las relaciones internacionales México-Estados Unidos, creo que el éxito que ha logrado Estados Unidos en su campaña de vacunación lo está llevando ya a un exceso de vacunas disponibles que pudieran ser moneda de cambio o pudieran ser utilizadas para ofrecerlas a países que las requieren, principalmente su vecino inmediato, que somos nosotros. ¿Crees que esto pudiera ser un mecanismo de negociación para, por ejemplo, abatir el paso de los migrantes hacia Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene ese poder y quizás otros a través de los aranceles o a través de impedir importaciones, en fin. Creo que tú nos puedes decir mucho en ese sentido al respecto, Mario. Gracias, gracias, José Antonio. En realidad, el tema que mencionas es algo que yo omití. Debía haber hablado del tema de vacunas, porque tiene una muy estrecha relación, como tú lo has planteado, con mucho tino y claridad. Efectivamente hay un exceso ya de vacunas. Andan las farmacias y las tiendas buscando a quién vacunar, porque además creo que las vacunas tienen una vida útil, entonces se les pueden echar a perder o qué sé yo. Pero es realmente admirable que el programa y el sistema hicieron muy mal el principio, estando Trump en la atención del problema, y se les vino pues la crisis de pandemia muy seria, porque había esto mismo que ocurrió en México de dos presidentes que no le hacían caso y que pensaban que era mucho mejor o era muy peligroso detener la economía por esto. Pero el programa de vacunación ha sido una cosa
francamente admirable y es producto, bueno, pues de la riqueza y es producto de un sistema de organización y de descentralización muy importante. Aquí lo interesante probablemente sea comparar un sistema descentralizado como el de los Estados Unidos en todos aspectos, pero específicamente en el de vacunación, en el que hasta las tiendas comerciales están ocupándose de vacunar a la gente, cuando en México se centralizó y lo hace exclusivamente la Secretaría de Salud. Yo no quiero decir que los elementos privados en México debieron hacerlo, pero sí me parece que hubiera sido una gran ayuda para el gobierno que todas las organizaciones de la sociedad civil hubieran participado en este proyecto y hubiera habido aportaciones realmente muy, muy importantes. Vimos cosas tan absurdas como jets de mexicanos viniendo a pueblitos de Texas a vacunarse, algunas agencias de viajes haciendo promociones para que hubiera este turismo sanitario, pero realmente hablan muy mal de cómo se manejó el asunto en México. Yo creo que es una moneda de cambio muy importante. En lo personal, yo pienso que el gobierno podría hacer una negociación muy importante y hay un clamor internacional por vacunas, porque mientras el país más poderoso del mundo logró pues ya casi creo que no van a lograr esto del rebaño, porque hay un grupo de personas que no aceptan por razones de ideología o religiosas que no quieren vacunarse. Entonces, no se va a lograr, pero sí ya anunciaron, como todos ustedes lo han visto, que no es necesario utilizar el cubrebocas, que la gente ya puede empezar a salir. Es decir, toda la actividad se ha renovado. Mientras que en el mundo, bueno, pues siguen habiendo problemas muy serios. Creo que en el caso específico de México, afortunadamente, han bajado los contagios y las muertes, pero otros países como Brasil siguen teniendo problemas muy serios. Pero sí, efectivamente, es un buen instrumento. Creo que muy tan importante como las famosas impuestos o aranceles a los productos mexicanos que van para ahí. Está pidiendo la palabra Alberto Manzano Alba. Adelante, Manzano, abre tu micrófono. Gracias, ¿y me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Alberto. Mario, ¿qué vías factibles ves desde el punto de vista de la Constitución para que el gobierno se allegue de recursos que ya no le están llegando vía impuestos por la actividad económica tan deteriorada? Recursos que pudieran estar siendo atractivos para el gobierno, como son los fondos de las AFORES o los impuestos a la herencia o a las donaciones de familia, o inclusive en la campaña de hace años, él mencionó de lo inútil que son los recursos que se guardan en moneda extranjera en el Banco de México, que estaban inactivos, que podrían ponerse a trabajar en una forma más práctica, ¿no? O sea, es innegable que ya no hay dinero, ya no hay recursos, y la desesperación va a venir a hacer cosas de lo que era, yo creo. ¿Qué vías factibles crees que pudiera seguir el gobierno mexicano con el presidente al frente? Bueno, Alberto, yo creo que la pregunta que planteas a lo mejor se puede ver en un contexto más general. Este jueves 20, voy a publicar un artículo en el periódico El Universal, que es donde escribo. Cuando Luis me hizo el favor de presentarme, mencionó el Excelsior, pero es el Universal, en donde lo que estoy planteando es
el gravísimo riesgo que tiene el país del ataque que ha venido sustentando el presidente en contra de los órganos constitucionales autónomos. Y uno de ellos, pues, es precisamente el que tú mencionas, el Banco de México. El presidente Salinas en 93 le dio al banco la autonomía y ha funcionado así porque este es el esquema que siguen los bancos centrales en el mundo. Es decir, evitar que un presidente, bueno, pues vaya y les diga, dame las remesas que tengas disponibles porque voy a hacer tal o cual programa. Y el Banco de México se ha resistido. Pero estos ataques a los órganos constitucionales que son recurrentes, en el artículo yo menciono el banco, pero sobre todo lo que le está pasando al Instituto Nacional Electoral. Es decir, las amenazas al INE pues son una violación del principio de equilibrio en las elecciones y de imparcialidad. El presidente se esté metiendo o esté anunciando que va a desaparecer al INE, que va a crear otro organismo, pues es algo que va deteriorando realmente la posibilidad de que hubiera contrapesos al gobierno. El esquema tradicional del poder ha sido, como nos enseñaron desde nuestras clases de civismo, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, pues el presidente ya tiene su poder unipersonal y tiene también al Congreso. ¿Sí? El Congreso es su brazo operador. Quiere tener al Poder Judicial. Ahí todavía nos queda un resquicio de democracia y de defensa y de respeto a los derechos de las personas. Es decir, los jueces federales pueden, a través del amparo, resolver, bueno, las violaciones que hay a los... Pero cuando venga una reforma constitucional, todo esto que tú planteas es totalmente posible constitucionalmente. Es decir, se acaban las reglas en las que hay controles y en las que hay contrapesos. Se establecería una dictadura. Si el resultado es nefasto, todo esto que tú dices puede pasar. Y por eso es la preocupación de tanta gente de si habrá un impuesto especial a las herencias, de si van a tener que establecer que las personas no pueden tener más que una casa habitación. Bueno, ya después, bueno, pues todo lo que podamos imaginar puede ocurrir si se pierde totalmente la posibilidad de un contrapeso. El contrapeso que hacen en este momento esos órganos constitucionales autónomos que han sido atacados por el presidente del Instituto Federal de Comunicaciones, el Coneval, el INEGI, el Banco de México. Y ya no hablo de la Fiscalía General de la República porque ahí, debiendo ser un organismo constitucional autónomo, pues es un brazo del Ejecutivo que se ha dedicado, bueno, pues a hacer política, ¿no? A ir deteniendo a las personas que son enemigos del presidente. El caso de la señora Rosario Robles, bueno, pues es un drama jurídico, es la violación absolutamente de todo por una venganza personal. Muy grave. Muchas gracias. Creo que Gracias, estas Mario. palabras que nos has dicho ahora nos hacen reflexionar y nos hacen que nos motivemos a la acción para impedir que esos presagios, esos malos augurios que de repente parecieran existir, pueden ser aliviados, pues ciertas tendencias como las que muestra en el periódico El País, lo cual refiere a Armando Zapico, pues están mostrando una tendencia. Somos optimistas y pensamos que esta tendencia se cumpla, que se establezcan los contrapesos y sobre todo que se evite esa posibilidad de cambiar la Constitución. Muchas gracias por tu participación, por tus aportaciones que nos has hecho, Mario Melgar. Creo que nos son muy útiles para seguir normando nuestro derrotero hacia el 6 de junio. Quiero que todos
abran en este momento sus micrófonos para darle un merecidísimo aplauso a Mario Melgar Adalid. Muchas gracias por tu excelente ponencia, Mario. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mario. Muchos saludos, Mario. Soy Horacio Valero. Adiós a todos. Hasta luego. Buenas noches.